¿Entienden? De la fuga vamos a otro acto de violencia. A otra ensoñación, a otra ilusión, a otro fracaso, a otra desilusión y a otro acto de violencia. En el shock de la verdad vamos hacia adentro. Un poco lo hace el psicoanálisis. ¿Está? El psicoanálisis es lo único que te ahonda en el... No, el recordar permite no repetir. No repetir. Cuando no se recuerda... Pero el problema es cuando recordás fragmentariamente, porque no te olvides que los recuerdos, muchos pasan al inconsciente. Sí, pero de cualquier forma aparecen de alguna forma. Sí, en lapsus aparecen. Entonces, el problema, vamos a hacernos cargo de la verdad. El problema del shock de la verdad, de todo esto que estamos hablando, de todos estos discursos ausentes, de todo esto, es el peso. Es el peso del equipaje del pasado. Nosotros tenemos un gran peso de equipaje de pasado. Y si vamos al inconsciente de la humanidad, súmenle más peso. Pero en el caso de la Argentina, tenemos un enorme peso. Porque en el fondo fuimos como esos hijos que hoy pueden decir, fuimos una desilusión para nuestras generaciones anteriores. Si nos miraran las generaciones anteriores que estarían en otra dimensión, nosotros, en ese espejo, hemos sido una desilusión para ellos mismos. Por ejemplo, un bisabuelo que decía, yo no firmo un documento porque mi palabra vale. Y que ve que su nieto es un enriquecido y un ladrón. Ese enriquecido y ladrón no puede mirarse en el espejo de su abuelo. ¿Vieron lo que yo decía? El arete, estar a la altura del nombre. No es tener apellido, es estar a la altura del nombre por lo que el otro fue y hizo, no por el apellido. Entonces, no poder mirar arriba, no poder mirar adentro, porque es mucho peso. Entonces la pregunta es muy fácil, ¿qué hago? Y esto es lo que ustedes tienen que tratar de militarlo. ¿Qué hago con el peso del equipaje que ya vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, para empezar de nuevo hay que estar ligero de equipaje. Porque uno no puede empezar a caminar con tanto peso. Porque el peso te devuelve al pasado y te tumba en la necrología y la muerte. A ver. Cuando vos tenés mucho peso con tu pasado y querés salvar al otro que tiene mucho peso pero que se está cayendo, voy a contar cosas que no debería contar, pero que estresan. Yo muchas veces tuve con ese hermano mayor una relación de hermandad profunda, porque teníamos varias diferencias, pero íbamos en el mismo año, porque yo no adelantaba en todo. Pero éramos como hermanos del alma. La verdad que fue la pérdida más terrible. Yo quería ir con él también. Pero claro, habíamos vivido la misma infancia, la misma adolescencia, los mismos excesos de la familia, de esa familia grande, que hay de todo. Y yo, a lo mejor por tener más muertes de mis compañeros, hice psicoanálisis y pude salir. Ahora, mi hermano estaba ahí y me tiraba después de Malvinas, ¿entiendes? Entonces yo está como el que está en el pozo y te dice dame la mano. Y yo le podía dar un poco la mano, pero me la sacaba en el momento en que yo me hundía con él. No podía. Bueno, entonces era también la culpa de tener que sacarte la mano, pero yo sabía que me caía ahí. Ese es, ¿vieron? Esa necrología, es. Entonces, a lo mejor, si uno está más libre de equipaje, puede levantar la mano. Es decir, puede levantar algo. Para que nosotros podamos salir, ¿a quién tenemos que levantar primero? A mí esto me parece central. Porque esta es la cuestión moral por excelencia de la Argentina. ¿A quién tenemos que levantar? A la infancia. ¿A qué infancia? A la infancia desgarrada hoy. Que tiene las vivencias de algunos de nosotros cuando tenían 30 años. Que ya fueron
ya tuvieron relaciones sexuales, que ya consumieron drogas, que ya fueron abusados. Vamos a poner prioridades, porque imaginan lo que es. Ahí tenés, ellos ya están ahí, porque esa infancia termina en Putin, o termina alguno de los más. Ahora, vos tenés que salvar como sociedad, pero tenemos un equipaje que no nos deja. Es la historia de los propios abusos de entonces hay que ir liviano al equipaje. ¿Cómo se hace eso? La gran cuestión argentina es cómo nos libramos del equipaje del pasado sin fugar y sin frivolizar. Es decir, sin decir acá no pasó nada, somos divinos, porque los argentinos somos espectaculares, somos los mejores, esta tierra es la mejor, nosotros somos los más lindos y podemos. Eso es muy frívolo. Sin fugar, vamos a ese sueño que nunca vamos a conseguir. Todavía están soñando los del 68, ¿viste? Que vuelven con el Che. Pero al mismo tiempo más liviano. La única forma de alivianarse es perdonarse. Perdonar y perdonarse. No hay Dios. Claro, el perdón masivo, el perdón de yo me perdono, no es. El perdón supone un examen de conciencia mínimo y un arrepentimiento, por eso te perdonás. Vos te perdonás una vez que te arrepentí, mirá, hice tal macana tan enorme, te perdonás. No es una culpa, ¿entienden? Tampoco hay que verlo, ¿viste? Esta cosa muy culposa, muy judía. En realidad se lo puede llamar error, pero hay que hacerse cargo de los errores, porque si no volví a repetir, y muy cristiana, la culpa que te metieron, no. Estoy hablando de la culpa social, la de la especie, ¿eh? También podemos ingresar a las nuestras. Todos le hicimos tantas macanas. ¿O no? Sí. Todo. Lo de 30, y no le digo lo de 60, y lo de 80. Luego uno se olvida, y el Alzheimer viene bien, ¿no? Pero es peor porque el Alzheimer va para atrás. Así que, pero la esclerosis también te acordás. Entonces, lo que hay que hacer es perdonarse. Porque cuando uno se perdona, en consecuencia perdona. No todo, ¿me entienden? No es que no hubo culpas que hay que pagar. Estoy hablando de las omisiones, de las fugas. Entonces, hay culpas que hay que pagarlas penalmente, hay otras culpas que hay que pagarlas. No estoy hablando de la culpa jurídica. Estoy hablando de cómo nos liberamos nosotros. Es un aprendizaje. En realidad el psicoanálisis te ayuda a convivir con vos. Pero eso no te suelta todo el equipaje, ¿no? ¿Entendieron? Los psicoanalizados son bárbaros. Yo soy psicoanalizada, convertida, toda la experiencia posible. Te lleva, pero no te saca el equipaje. Te ayuda a que el equipaje tenga rueditas. ¿No? Entonces vos vas con la ruedita y más o menos te manejas con el equipaje, no te destartalás en el aeropuerto y te caes sentado. Pero ¿cómo te quedas sin equipaje? Es del orden de un perdón de un perdón propio, de un arrepentimiento propio, pero también de un perdón. Y también es un acto de la comprensión del error del otro y también el perdonar. Y también es algo del orden del no repetir. Que sabes que te vas a equivocar, pero donde la intención ya no es fugar. La intención es hacerte cargo de lo que no te hiciste cargo antes. Y estar lo más liviano de equipaje posible. Decidir ser ciudadano de una Argentina sin violencia y trabajar por la no violencia. Decidir ser ciudadanos de la Argentina real, no imaginada ni soñada.
de una Argentina que se trabaja, que se esfuerza y que es humilde en ese sentido. Y que no es soberbia porque ya se reconoció, entonces no tiene nada que tapar, ni inseguridad que esconder. Porque la soberbia es una de las formas de esconder la inseguridad. Y entonces, ¿se puede hacer eso? No sé. Muy interesante. Miren, yo les voy a dar algunas respuestas. Y ustedes encontrarán en eso alguna de las respuestas, porque el problema de esto, que ya lo tratamos el año pasado, en la clase sobre sufrimiento, uno sufre. Acá hay un sufrimiento social. De los excluidos morales, diría Toti Flores, ¿no? Que es más que los excluidos. Es decir, la gente supone que los pobres sufren, los ricos no sufren, es toda una mentira, el ser humano sufre. Y las carencias son de tantos tipos que a veces un pobre sufre menos que un rico. Solo cuando uno vive en todos lados sabe que el sufrimiento es humano y no depende del dinero. Es sufrimiento. Forma parte de la experiencia vital de cualquier ser humano. Tiene que sufrir. Porque si uno no sufre, no se olvida. Porque si uno no llora, no valora la flor. Y si uno ni se ríe ni llora, es un imbécil. Entonces, hay algunas experiencias de ese acto. El problema del acto individual es más fácil, una conversión, un psicoanálisis, el amor. Pero a veces hay, por ejemplo, personas que han sufrido mucho, por ejemplo, porque han tenido un hijo con discapacidad. Han sufrido antes, han sufrido después, y después se dan cuenta que es lo mejor que les pasó en la vida. ¿No? Tener la vida como aprendizaje, eso ha pasado muchas veces. Muchas veces. A veces mujeres que se han quedado embarazadas y han sufrido, sobre todo los abuelos, cuando las mujeres eran solteras, vieron que si la vecina se quedaba embarazada sin casarse, era una fe. Si era tu hija, era por amor. Era todo un sufrimiento social, de clase. Después venía el chico y se olvida todo, que es lo que le digo a todo el mundo. Yo digo, escuchá, cuando viene la criatura termina todo. El amor es una de las mayores fuentes por las que vos perdonás y lográs sacarte todo eso. Cuando uno quiere a otro, empieza a querer las cosas, uno empieza a perdonarse, porque el amor, mira, lo dice José Pablo Feynman, en 2002, porque yo era censurada en el 2002, por todos los míos, yo fui en un partido de agnósticos. Entonces que yo cite a Isaías, era un acto, entonces lo cité a José Pablo Feynman. Y dejé el texto como estaba. No me hubiera atrevido a hablar de amor, qué estupidez, pero era todo lo que me rodeaba. Yo por acá lo saqué. Entonces la experiencia del amor filial, del amor, es sanadora. Es la fuente más sanadora. Ahora, el problema es dejarse amar. Dice que los hombres y las plantas y todo tienen alma. Pero hay que dejarse amar. Para eso hay que poder mirar la flor. Si no, la flor no te puede curar. No te puede curar el otro si vos no lo ves. Entonces hay que poder ver, porque si no, uno no ve. Lo otro hay que poder sentir, porque si no, uno no siente. Y tan imposible parece esto, que hasta Nicodemo, un gran rabino de Tarso, que se educó con Pablo, le preguntó un día a Jesús, el tipo estaba ocupado con Jesús,
¿Cómo voy a cambiar yo si ya estoy viejo, rabino, cuántos años? Ahora tengo que creer en otro, Jesús, que además todos los judíos están en contra. Si yo viejo, ¿cómo voy a cambiar? Y digo, se cambia de arriba, no de abajo, que es lo mismo decir se cambia de adentro. Miren, arriba y adentro es lo mismo, ¿entienden? Es adentro y es arriba, qué sé yo, es el uno. Entonces, uno puede cambiar. Uno puede cambiar porque no puede vivir más con ese dolor. Y entonces, porque quiere vivirse sana, uno quiere cambiar porque recibe el amor, uno quiere cambiar porque saca de adentro de uno lo mejor de uno. Porque deja de ser escéptico, porque deja de ser frívolo, porque qué sé yo, un acto interior. Ahora, el problema es cuando colectivamente sucede eso. Yo en esto quiero ser realista. Si eso no ocurre, la Argentina no cambia. Porque ahora estamos todos chochos que vamos a la República, pero yo les digo lo que yo siento. Y lo que yo estudié y lo que yo pensé. Si nosotros nos decidimos cambiar, yo no veo mucho que quieran cambiar en la dirigencia política. Pero yo creo que hay un deseo de cambiar. Lo que pasa es que hay una imposibilidad de saber cómo se cambia. Y no hay silencio suficiente para cambiar. Ahora, fíjense que hay un gran puntaje, diríamos. Un gran handicap. Que hay mucho dolor. Y ustedes me dirán, esta está terrible. No. Porque cuando hay, por dos lados, yo le voy a hablar desde el punto de vista de la mística, de la religión, de como quiera que se llame, le voy a hablar desde el punto de vista de la necesidad de ser de las personas y de vivir, del tánatos, del eros. Puede ser que por ese sufrimiento vos decidas salir de una vez por todas con otro de ese sufrimiento colectivo, por una decisión de eros. Estoy harta de la muerte. No creo en nada, pero estoy harta de la muerte y estoy harta de la violencia y estoy harta de que todo sea alguna forma de violencia, una decisión, en todo caso, racional, una decisión de vida, una decisión existencial, y también desde un punto de vista también espiritual, porque para despojarse del sufrimiento, el gran tema del budismo, también hay que despojarse del sufrimiento. Y hay que despojarse de uno mismo, de todo lo que lo ata, y en consecuencia de todo lo que lo resiente, de todo lo que lo ata al pasado. Es decir, como despojarte para ir a un desapego, sería para el budismo. Y en el judaísmo, esto es obra de Yahweh. Voy a explicar lo que Isaías, por ejemplo, 1 y 2. Toda la historia del Antiguo Testamento, es decir, de Dios, de ese uno que primero funda una nación, con su pueblo de aprendizaje, es de castigo y de perdón, castigo y perdón. Por eso hay tanta culpa judía, porque todo castigo y perdón. ¡Ay, se enoja el tipo con el pueblo y lo castiga! Y deja un desierto. Allí donde había árboles, allí donde había cipreses, ahí donde había frutos, ahí había desierto. Y a los enemigos de él, de su pueblo, castigo. Y ahí es donde dice, pero quedará menos mal que hay un resto. ¿Quiénes son un resto? Siempre van a escuchar la palabra resto. Los restos de Israel, los restos de Judea, el resto del que obedece. Ese resto puede salvar al resto, a todos. Yo creo que Jacob, que en un momento le dice, no sé si es Jacob, estoy inventando de otro,
Pero acá tengo un judío especialista que me va a corregir. Dice que le dice tanto, bueno, pero perdona a mi pueblo, perdona a mi pueblo. Hay que perdona. va tanto de a uno. Que va sacando de a uno, ¿no? No sé, creo que es él. No. ¿Quién es? Abraham. Abraham. Abraham es, tenés razón. Abraham, exacto. Pero Abraham, que vaya perdonando a su pueblo, ¿viste? Que quede alguien, que no quede él solo. Si son 99 y van negociando con el tipo, con Dios. Con Dios. Entonces, pero también en él hay lluvia universal, es decir, hay perdón. Yo les cobraré sus culpas, pero los perdono. Les cobraré sus culpas, pero los perdono. Es decir, que el castigo y la misericordia, por eso están las dos figuras, el Yahvé, que es el que castiga, y el Adonai, que es el amor. Por eso también quiero que el perdón tiene que ver con el amor. En lo cristiano, no católico, sino cristiano, cuando uno dicen que que las personas que están en el dolor, ahí les aparece la cruz. Vieron que es como que necesitan a Cristo en el momento que ellos mismos están pasando su cruz. Y que hay que agarrar la cruz. Porque el que muere en su propia cruz, resucita. Es decir, también es la doctrina de Dios. Porque vieron que Dios muere, se lleva los pecados. ¡Ay, cómo no trajimos el cuadro que me regaló Ricardo Chinali! Me regaló Ricardo Chinali, que es un gran muralista rosarino, que vive en Londres. ¿Lo vieron? Bueno, ahora se lo traigo, ahora lo voy a poner en el link. Estamos cambiando todo. A la Chinali. ¿No? Y entonces él sube como con unas, ¿cómo se llaman esto de la pesca? Las redes, y en las redes esos hombres y mujeres de Chinali mezclados, entremezclados, colas con sexo, con caras, es impresionante, una humanidad borrada. Yo tengo, miren, se los voy a traer porque vean, todavía está en el Palais de Glass. Todavía está en el Palais de Glass, vean esas figuras porque es la humanidad angustiante, ¿no? Y se lo lleva, los baja y lo lleva, es decir, se lleva el dolor. ¿Qué lleva el equipaje? Porque cuando el otro se lleva el error, pero se lleva al menos el dolor, cuando ya se lleva el dolor, se lleva el error. Porque no hay forma de llevarse el dolor sin abrir la cicatriz. ¿No entendieron eso? Para limpiar. Claro. Si ustedes tienen una herida, miren cómo la biología funciona igual. ¿Ustedes la tapan? No. No, porque se pudre por dentro. Sí, esto es lo que hace la Argentina. La Argentina tapa las heridas y se va corrompiendo por dentro hasta hacer esto. Que espanta.